Estamos grabando, compartimos la pantalla. Y ahora nos toca ver el tema de efectos de la contaminación sobre nuestra salud. Este tema, como les dije, no es un tema muy complicado, pero sí es un tema bastante interesante. ¿Ya? Efectos de la contaminación sobre nuestra salud. ¿Por qué tenemos que hablar sobre este tema? Porque este tema es lo que hoy en día estamos viendo o viviendo en nuestro día a día. Porque cada vez nuestras ciudades están más contaminadas. Como ya hemos hablado en las clases anteriores, gracias a esta cuarentena, lo rescatable de esta cuarentena es que ha disminuido la contaminación y por eso es que nuestro planeta está, como quien dice, tomando un segundo aire. ¿Ya? A ver, la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. ¿Por qué creen que la contaminación del aire representa un importante riesgo? ¿Por qué no la contaminación del agua? ¿Por qué no la contaminación de los alimentos? ¿Por qué tiene que hablar de la contaminación del aire primeramente? Porque lo cubre todo. Ya, porque lo cubre todo. Y porque estamos expuestos 18 veces por minuto a ese contaminante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque respiramos más o menos entre 16 y 18 veces por minuto. Entonces, cada vez que hacemos esto, estamos posiblemente contaminando nuestro organismo dependiendo el lugar o el aire que estamos inspirando. ¿Ya? Entonces, por eso que es algo tan importante. Mediante la disminución de los niveles de contaminantes del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada en qué? Como por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, es una carga de morbilidad alta en los países, cáncer de pulmón, neuropatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. Cuanto más bajos sean los niveles de contaminante del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo. ¿Quién de ustedes no conoce una persona, por lo menos, que tenga problemas de tipo respiratorio? Ya sea asma, ya sea simplemente la rinitis alérgica. ¿Sí? Hay muchas personas que todo el día, o por lo menos las primeras horas del día, están con su congestión nasal bien marcada. ¿Debido a qué? Pues simplemente a los contaminantes que existen en el ambiente. ¿Ya? Entonces, para tratar a ese tipo de personas, lo primero que hay que ver, que si no es el aire, puede ser, no sé, qué problema le está causando esa rinitis. Puede ser hasta un simple peluche que tenga en su cama, puede ser el tipo de frazada que tenga, puede ser el tipo de perfume que esté utilizando él, ella o su pareja, el ambientador, una planta que esté en su casa o cerca de ella. Cualquiera de esos pueden ser los detonantes que están causando su alergia. Simplemente hay que ver y hacer un seguimiento viendo desde cuándo tiene eso, qué empezó a cambiar en su rutina para que aparezca este problema. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del aire? ¿Cuál es la importancia del aire, chicos? ¿Me dicen? Ojo, que aire no es lo mismo que oxígeno. Nosotros inspiramos aire o oxígeno. Fernando, ¿qué inspiramos? ¿Aire o oxígeno? Oxígeno. ¿Ah? Oxígeno. No, te cuento que inspiramos aire. Ah, yeah. Pero en un 21%, aire. En un 21% encontramos oxígeno en el aire que está dentro, en el aire que inspiramos. ¿Ya? Así es que es importante saber para qué sirve el aire. Cuando tenemos una persona que está con intubación y nosotros le colocamos la sonda,
le administramos hay oxígeno puro. Ahí ya no hay otros componentes. Ahí es solamente oxígeno puro. ¿Para qué? Para poder tratar de alivianar esos pulmones colapsados. ¿Ya? Entonces, esa diferencia no tenemos que olvidar. Es algo muy importante. ¿Para qué sirve el aire? Pues simplemente es importante por la presencia de oxígeno. ¿Solamente hay oxígeno en el aire? No. Hay muchas otras cosas. ¿Ya? Ahorita vamos a ver la composición exacta del aire. El oxígeno es imprescindible para todos los seres del reino animal. Todos. Todo ser vivo necesita oxígeno para vivir, sea animal o sea planta. Sí, hemos visto que a veces tenemos plantitas que están medias sofocadas porque otra grandota está creciendo ahí al lado que le está quitando todo el oxígeno. Entonces se muere, ¿ya? Entonces, en todos los seres vivos, uno de los principales elementos que necesita para la vida, el oxígeno, ¿ya? Una vez el oxígeno atraviesa los pulmones, llega a la sangre. Este tema de cómo es el tema de la transmisión de la sangre, del oxígeno hacia la sangre, lo van a ver más a detalle cuando estén viendo fisiología. Tal vez ya lo han visto, pero si no, lo van a ver el próximo semestre. Es un tema bastante amplio, pero no lo vean como complicado. Si lo van entendiendo poquito a poquito, y si no entendieron una parte, vuelvan al inicio hasta que la comprendan, porque si se saltan y tratan de entender primero el final, no van a poder comprender. ¿Ya? En la sangre, el oxígeno permite que el organismo funcione adecuadamente. Nuestro oxígeno que inspiramos no se queda en nuestros pulmones, ¿no es cierto? Pasa a través del metabolismo celular, pasa a las células, donde cada célula de nuestro cuerpo necesita oxígeno. Sin ella no habría vida, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo el torniquete a una persona? ¿Sí? Le hacen el torniquete en uno de los miembros, puede ser en el brazo derecho, brazo izquierdo. ¿Y qué pasa con ese miembro? ¿Sí? Se va tornando morado, se va tornando cianótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos deteniendo el flujo de sangre hacia esa parte del cuerpo. ¿Y qué pasa con esa parte del cuerpo? Pues no está recibiendo el oxígeno que está yendo a través de la sangre. Entonces, es muy importante. Ese es uno de los motivos por el cual hoy en día, entre las medidas de RCP, de resucitación cardiopulmonar, o de primeros auxilios que se realiza, cuando hay una persona con una herida en uno de los miembros, ya no se utiliza un torniquete, por el motivo que les acabo de decir, porque existe la posibilidad de causar daño a las partes distantes del organismo. Es por eso que hoy en día solo se realiza presión directa, ¿ya? Ahora, existen variables, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si encontramos a un paciente con una amputación total del brazo? Ahí sí, pues, hacemos un torniquete en la parte más distal. Porque ¿qué problema habría? Pues ya no hay miembro que cuidar. ¿Sí? Entonces, es una importancia muy grande la del oxígeno. No es solamente que se queda en nuestros pulmones. Bueno, también a través de la respiración podemos eliminar dióxido de carbono. O sea, cuando nosotros respiramos, estamos inspirando, metemos aire en el cual va el oxígeno. Ingresa el oxígeno, pero también sale dióxido de carbono. Entonces, botamos dióxido de carbono. ¿Ya? Es muy importante entonces la respiración para el ingreso de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Algo de lo cual se está hablando mucho hoy en día. ¿En qué ejemplo podemos hablar mucho que estamos viendo este tema? A ver, ¿qué hacen ustedes para salir hoy día, chicos? Ponerse el barbijo. Ponerse el barbijo. Bien, Nico. Muy bien. Y el barbijo no adecuado, ¿qué ocasionaría? Nosotros estamos con la boca tapada por el barbijo y la respiración es en dos fases, ¿no es cierto?
Inspiración y expiración. Pero si estamos con la boca tapada y estamos expirando el dióxido de carbono, y si no hay para dónde va a salir, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a inspirar nuestro propio dióxido, ¿no es cierto? En otras palabras, nos podemos estar intoxicando. ¿Sí? Es por eso que existen ciertas normativas para el uso del barbijo. No estamos hablando de ese tema ahorita, pero no está de más refrescarles esto. Cuando ustedes estén usando el barbijo, no es conveniente que lo usen por más de 4 horas de manera prolongada. ¿Ya? Busquen un aire abierto, un ambiente abierto, un ambiente que pueda que no esté contaminado, porque hoy en día no sabemos qué ambiente está o no contaminado, y salimos y nos sacamos el barbijo. Respiramos aire puro, como quien dice, y nos volvemos a colocar. Ahora, lo ideal es usar los barbijos N95, ¿ya? Pero con filtro. ¿Por qué? Se van a fijar, esos barbijos tienen una pequeña chapaletita, tienen un pequeño filtro. No lo tengo aquí cerca el mío. Pero ese agarra, ustedes cuando están inspirando, esa chapaletita se abre, ¿ya? Para que entre el aire puro y perdón, al inspirar no entra el aire, está tapada la chapaleta, y al expirar se abre la chapaletita para que salga todo ese monóxido, el dióxido de carbono. ¿Ya? Así es que ojo con los barbijos que estamos usando. Bueno, siempre traten de usar uno que tenga filtro. ¿Ya? Muy bien. El producto del funcionamiento del metabolismo solar es el dióxido de carbono. Es decir, cuando la célula ya ha recibido el oxígeno, ha trabajado, ha realizado su función, el producto de su trabajo es el dióxido de carbono, es decir, lo que está botando. Como los vehículos, el escape bota, ¿no es cierto? Bota monóxido de carbono, entonces nosotros botamos dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, muy importante el oxígeno, es fundamental. Ahora, la composición del aire. ¿Es solamente oxígeno? Pues no, chicos. La composición del aire, mire, solamente un 20.9% es oxígeno. Y tenemos un 78% que son componentes como el nitrógeno, argón y demás, en un porcentaje muy pequeño que en vez de darle este detalle se le pone otros gases. Ya, esta es la composición del aire en condiciones normales. Pero como el ser humano es tan inteligente y a un recurso tan importante, lo altera todavía, o sea, lo contamina. ¿Y qué pasa cuando hay contaminación? Pues nos afecta a todos. Le afecta al gato, al perro, a las plantitas y sobre todo a nosotros. Bien, entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí hay un pequeño video que después lo van a ver ustedes cuando le pase la diapositiva. Bueno, para ¿Está grabando, no... doctor? ¿Ah? ¿Está grabando? Sí, señor, estamos grabando. Mm, Muy bien. Ahora, el ambiente se siente pesado y está muy concentrado por las faltas de lluvia. ¿Sí? Se dan cuenta que cuando, después de que hay una lluvia, uno sale afuera y se siente un ambiente lindo, agradable, ¿no es cierto? Pues eso es porque ya la lluvia ha ocasionado que haya descendido todos los contaminantes que habían en la atmósfera. Lastimosamente, en algunos casos, cuando esa contaminación es muy alta, puede darse la lluvia ácida, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Los síntomas más característicos cuando hay un ambiente pesado y nosotros a veces no sabemos por qué es que estamos malhumorados, como con sueño, falta de ánimo, dolor de cabeza, picazón y enrojecimiento del ojo, pues simplemente es la contaminación del ambiente. Y si nos fijamos arriba del cielo, a veces no se puede ver bien el sol. ¿Sí? Pues no es otra cosa que la contaminación. ¿Ya? Los antialérgicos a veces ya no ayudan. ¿Por qué? Porque ya la contaminación es tan alta que los antialérgicos no es suficiente y tenemos que buscar antialérgicos un poco más fuertes, un poco más caros, un poco más sofisticados. ¿Ya? La combinación de las sustancias contaminantes
nos ponen en riesgo de padecer ¿qué cosa? Podemos padecer cáncer, podemos padecer infecciones respiratorias y muchas otras dolencias. Entonces, es algo que tenemos que ver cada vez con mayor detalle. Es algo difícil, pues, que como una sola persona podamos hacer algo, pero van a ver que si nosotros cambiamos, como les he dicho siempre, nosotros poniendo un granito de arena, nos va a ver su enamorada, su enamorado, su esposa, su esposo, su vecino, y ellos también van a querer hacer lo mismo. Es un efecto dominó. Sé muy bien que las buenas acciones cuestan imitarlas, pero no perdemos nada intentándolo. ¿Sí? Cuando entran estas sustancias en nuestro organismo, nuestro árbol bronquial lucha para expulsar estos contaminantes hacia afuera. ¿Sí? Ustedes, cuando están, las personas que están con alergia, por decirlo, ¿qué es lo que más tienen las personas que están con alergia? Estornudo. Secreción, tienen moco, Estornudo. ¿no es cierto? ¿Eso es para qué? Para tratando de eliminar todos los posibles contaminantes que hayan ingresado al cuerpo. Esa es una medida de defensa de nuestro organismo. ¿Ya? ¿Lo hacen cómo? Pues con las secreciones. ¿Por qué? Porque el contaminante ingresa y estos se quedan atrapados en nuestras vellosidades de la nariz, en los mocos. ¿Pero el moco sale solito? Lastimosamente no. Necesita ayuda, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo expulsamos los mocos? Con algún estornudo o generalmente con la tos. Y esto convierte ahorita vamos a hablar de la tos, la convierte en qué tipo de defensa, ¿ya? Al ingresar las partículas de contaminantes a nuestras fosas nasales se quedan adheridas a nuestros vellos nasales. Pero nosotros somos tan inteligentes, el ser humano, que ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y nos quitamos las vellosidades nasales, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque a nadie le gusta andar con su arbusto, pues, ¿no? Se quitan las vellosidades nasales y eso puede ocasionar también que estamos quitando una barrera de protección de nuestro sistema respiratorio. Entonces, la próxima vez que se estén quitando las vellosidades de las fosas nasales, tengan cuidado de no quitarlo muy profundamente. Bueno, solo atraviesan las partículas, o sea, solamente quedan atrapadas en nuestras fosas nasales a través del moco y de la vellosidad nasales, las partículas que son mayores de 20 micras, o sea, que son las más grandecitas. O sea, que existen otras que sí pasan. Y esas pasan y pueden ocasionar daño, ¿ya? Pasan directamente al aparato respiratorio cuando son menores de 10 micras, es decir, las más chiquititas, las más dañinas. Es por eso, jóvenes, que siempre, antes de ver o utilizar un producto químico, biológico, cualquier producto que ustedes vayan a utilizar, así sea su simple, no sé, la simple lavavajillas, su simple sacagrasa de la cocina, hablando de lo que usan bastante las mujercitas, tienen que ver las especificaciones de ese producto. Ahí les va a decir que pueden o no pueden utilizar ese producto en un ambiente cerrado. Que pueden o no pueden utilizar ese producto en un ambiente donde estén expuestos en un determinado tiempo. ¿Ya? Siempre, por favor, antes de utilizar un producto, vean esas especificaciones. ¿Por qué? Porque el simple olor o vapor es menor a 10 micras y eso va a atravesar y va a llegar hasta el interior de su organismo. ¿Ya? ¿Y qué puede causar esto? Pues puede causar desde irritaciones hasta problemas de cáncer cuando es una exposición muy prolongada. Bueno, ahora, ustedes han escuchado hablar de esto, de la hemoglobina. ¿Alguien? Bien. La hemoglobina es una proteína
que tiene la función de captar oxígeno de los alvéolos pulmonares y comunicarlo a todos los tejidos del organismo. Es decir, es la carretilla que lleva el oxígeno y lo entrega, el delivery de hoy en día, ¿no es cierto? Que lleva el oxígeno que es captado desde los pulmones, lo lleva por el flujo sanguíneo, por la carretera, y lo entrega al donde ha sido el pedido, no sé, a una célula específica, ¿ya? Entonces, esa es la hemoglobina. Libera el oxígeno, entrega el oxígeno y en pago recibe el dióxido de carbono. Es por eso la importancia de la hemoglobina. Pero el problema es que esto se ve afectado porque la hemoglobina con la contaminación se confunde. Y cuando la contaminación es muy alta, la hemoglobina, en vez de fijarse en el oxígeno, se fija en el contaminante, es decir, en el monóxido de carbono. Le agrada más el monóxido de carbono. Y en vez de agarrar la hemoglobina, el oxígeno, agarra el monóxido de carbono y lo transporta hacia la célula. Entonces está contaminando la célula. ¿Sí? Por eso el problema que cuando estamos, no sé, ante un incendio y entra con mayor facilidad el monóxido de carbono que el oxígeno, por la afinidad que tiene la hemoglobina por este producto. ¿Ya? Entonces nos hace problema, ¿no? Y evita que, obviamente, que el oxígeno sea llevado a la célula. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la contaminación del aire? Es la presencia de otro elemento que en condiciones normales no se encontraba en la composición básica del aire. ¿Se acuerdan que en la composición del aire había oxígeno, un 20.9, había nitrógeno, un 78, y había un 1% de otros gases? O sea, no había más, pero eso es en condiciones normales. Hoy en día, con todo el monóxido de carbono que sale de los vehículos, con toda la quemazón que hay en los campos, todo eso altera la composición del aire. Y esta contaminación puede amenazar la salud del individuo como la del planeta mismo. Ese es el problema que estamos cursando en nuestra actualidad. Antes no había este problema, ¿sí? Lastimosamente, con la civilización, con la industrialización y exactamente desde la revolución industrial, todo esto ha cambiado. ¿Ya? ¿Por qué es tan peligrosa la contaminación? Porque si no lo cuidamos, no nos cuidamos adecuadamente, este podría ser nuestro futuro. Vivir usando máscaras. Porque ya el aire en nuestro ambiente ya estaría totalmente contaminado, porque es algo que nos afecta a todos los que vivimos en este planeta. Y lastimosamente, los únicos que contaminan es el hombre, porque yo no he visto a ningún oso, mapache, guardilla ahí fumando, haciendo una fogata, ¿no? Es únicamente el hombre el que destruye. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Chicos, ¿cuáles son los grupos de riesgo de esta enfermedad, de este problema, no de esta enfermedad? A ver, opinen. Los humanos, los seres humanos. Sí, perfecto, los seres humanos Yoquevede, pero hay un grupo de riesgo. ¿Se acuerda que nosotros clasificamos a los grupos en niños, ancianos, adultos, tercera edad? ¿Cuál cree usted que podrían ser los más contaminados, con más riesgo? Pues mire, son Ancianos, los niños y los ancianos, viejos. perfecto. Mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque ellas están un poco deprimidas inmunológicamente porque están dando todos sus nutrientes al bebé.
Y aparte de eso, el producto, es decir, el bebé que está dentro, no tiene su inmunidad todavía desarrollada. Entonces, todo se puede ir a él. Personas que ya tengan enfermedades respiratorias como asma, EPOC, son personas de riesgo. Apenas cambia un poquito el clima, apenas hay un poquito de humareda afuera y ya están con el pecho silbando, ¿no es cierto? Yo lo hablo porque yo tengo asma, así es que ya, hablo con conocimiento de causa. Ahora, ¿ustedes creen que un ciclista y un deportista son personas de riesgo? ¿Qué dicen? No, ¿No? no, porque no están contaminando, digamos. ¿Ya? ¿Yo que me de usted qué dice? No, porque están haciendo deporte. ¿Ya? ¿Luis? Luis ya se fue a comer una empanada, seguro. No. Fernanda, No. ¿usted qué opina? ¿Son personas de riesgo los ciclistas y los deportistas? Disculpe que la meta. No, ¿No? no Pues son. les comento que todos estamos confundidos. Les comento Todos que somos personal de riesgo porque están expuestos al medio ambiente e incluso están respirando el mismo oxígeno, digamos, que está contaminado. pero sabe que los ciclistas y los deportistas se tornan personas de más riesgo. ¿Sabe por qué? Porque hacen sus actividades lastimosamente al aire libre. Son personas que salen a trotar al aire libre, los deportistas, son personas que salen a la bicicleta a campo libre y al estar haciendo actividad física, ¿se acuerdan que hace rato les dije que el ser humano respira entre 16 a 18 veces, eso es en condiciones normales? Pero ¿qué pasa cuando hacemos un poco de ejercicio? Estamos, ¿no es cierto? Aceleramos eso. Es decir, que los ciclistas y los deportistas están aumentando las posibilidades y que ingrese esa cantidad de contaminantes. Increíble, ¿no? Una buena acción como hacer deporte puede ser algo dañino. Así es que sí, son un personal de riesgo. La lógica que tenían ustedes estaba perfecta, pero lastimosamente el tema de la respiración más rápida y acelerada cambia todo. Es por eso que ahora y en los países más desarrollados, donde la contaminación es más alta, se está considerando o se recomienda, perdón, a este grupo de personas que hagan sus actividades deportivas en ambientes controlados, es decir, en lugares con aires acondicionados, con filtros y demás. Una pena, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de defensa? A ver, ¿cuál es el principal mecanismo de defensa? Ya hemos dicho que el moco hace que se detengan las partículas en nuestras fosas nasales. A veces también tenemos alguna secreción en nuestra garganta. ¿Cuál es el principal mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo? El sistema respiratorio, perdón. Exacto, la tos. ¿Sí? Es el principal mecanismo de defensa. Hasta cuando nos estamos atorando, ¿no es cierto? Hay un cuerpo extraño, tratamos de botarlo mediante la tos, ¿ya? Entonces, no se olviden, ese es el principal mecanismo de defensa, ¿ya? Los movimientos ciliares también son a través de los movimientos ciliares de nuestras vellosidades, es que van eliminando también, y por eso a veces las secreciones nasales salen, ¿no es cierto? Chorrean y no podemos controlarlo. Es incómodo, pero es un mecanismo de defensa. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Somos tan inteligentes que agarramos, porque es incómodo. ¿A quién le gusta estar con las secreciones chorreando? Agarramos y tomamos un medicamento para que no salgan esas secreciones. En algunos casos no es lo correcto. Lo primero es ver por qué es que está saliendo tanta secreción. Si es por algo viral, perfecto.
Pero si es por una contaminación del ambiente, nuestro organismo lo único que está haciendo es querer eliminar esa contaminación. ¿Ya? Movimientos que ayudan a expulsar los contaminantes, la producción de moco, mecanismos inmunológicos, y si están eficientes, ayudan a mantener nuestra salud. Todos estos son los mecanismos de defensa de nuestro organismo. Pero no se olviden, el principal es la tos. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud define que la contaminación del aire representa el mayor riesgo ambiental para la salud mundial. El mayor riesgo ambiental. No habla de otra cosa, no habla del calentamiento global, no habla de la crisis climática, no habla de las inundaciones, no. El mayor riesgo de salud para la humanidad es la contaminación del aire. Porque lastimosamente, hoy en día es bastante normal y según las estadísticas, una persona de cada familia tiene una enfermedad de tipo respiratorio. Yo me atrevo a decir que nadie de los presentes puede decir que no conoce a alguien que no tenga algún problema respiratorio. Todos conocemos. O tenemos a nuestro hermano, a nuestra mamá, a nuestro papá, o a algún amigo o algún familiar. Pero todos conocemos a alguien que tenga este tipo de problemas. Y lastimosamente está en aumento por la creciente contaminación de nuestro ambiente. ¿Ya? La exposición prolongada al aire contaminado está relacionado con el aumento de la mortalidad derivada de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, perdón. ¿Ya? Así es que es algo que tenemos que considerarlo. No, yo lo que les digo, un granito de arena que nosotros aportemos va a marcar la diferencia, poco a poco. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? No, ¿No? Muy bien. está bien. Perfecto. Nos vamos a quedar acá, ¿ya? Como está ahorita medio complicado el tema del internet, vamos a volver a ingresar por el mismo link, por favor, en unos 10 minutos más o menos, que va a ser lo que tarda en grabarse la clase. ¿Ya? Ok. Ya. Nos vemos en 10 minutos. ¡Chau!